Damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque nuevas son sus misericordias cada mañana y por ella estamos aquí hoy, por su misericordia. Hoy vamos a seguir el estudio de la exposición de la epístola del capítulo 8 de Romanos. Vamos a exponer el capítulo 8, los versos 14, 15 y 16. Hermanos, vamos a orar para que el Señor hoy pueda sostenernos y pueda hablarnos claramente y poderosamente. Padre, Señor, nos inclinamos ante ti. Rogamos tu intervención en esta mañana para que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Que tú puedas abrir nuestra mente, que tú puedas formar nuestros corazones. Queremos ver a Cristo en esta mañana. Queremos asombrarnos en su gloria. Guíanos, Señor, por amor de tu nombre. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino hazlo para la alabanza y la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús, Padre, rogamos tu intervención en esta mañana. Amén. Vamos a dar lectura, hermanos, a nuestro texto de esta mañana. Romanos capítulo 8, verso 14, 15 y 16. Dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Un día, un gallo de las praderas encontró un huevo y se posó sobre él hasta que nació una nueva criatura. Sin que el gallo lo supiese, el huevo no era de su misma especie, sino era el huevo de un águila, que estaba allí por alguna razón. Así es como ocurrió el nacimiento de un águila en una familia de gallos. Mientras que el águila es la más grandiosa de todas las aves, alzando vuelos por las alturas de una manera impresionante, el gallo de las praderas no puede volar. Y además de eso, se alimenta escarbando en la basura. Como es de predecirse, esta pequeña águila fue criada como un gallo. Por tanto, no podía vivir en la plenitud de sus capacidades. Andaba como gallo, escarbando en la basura, cloqueando como un gallo. Imagínense, hermanos. Un día, este gallo vio en las alturas a un gran águila volando. Y le preguntó a su familia, ¿qué es eso tan hermoso que pasa por los aires? Y le dijeron, es un águila, pero tú nunca vas a poder ser como ella porque eres solamente un gallo. Y así, esta águila siguió escarbando en la basura con su familia. El águila pasó toda su vida mirando a las águilas, deseando unirse a ellas entre las nubes. Nunca se le ocurrió levantar sus alas e intentar volar. El águila murió pensando que era un gallo,
de las praderas. ¿Por qué la gran mayoría de los que profesan ser cristianos hoy no viven en la plenitud de las alturas del Espíritu Santo? Leemos en las Escrituras testimonios impresionantes, hermanos. Los cristianos en aquel tiempo se regocijaban en las tribulaciones, oraban y perseguían a sus perseguidores. Cantaban alabanza estando encarcelados. Estaban dispuestos a sacrificar todo por la causa de Cristo, incluso sus propias vidas. Todos afirmaban a una sola voz junto al apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nadie puede negar que la iglesia de hoy, que los cristianos de hoy estamos muy lejos de esa realidad. Hoy un hermano se deprime porque otro hermano no le saluda el domingo. Hoy los cristianos guardan rencor y no están dispuestos a perdonar a sus ofensores. Hoy los cristianos ni siquiera oran por sí mismos. No están dispuestos a sacrificar absolutamente nada por las cosas espirituales. Si su comodidad se ve afectada en lo más mínimo, así, ya es una excusa o para faltar al estudio, o para faltar al culto, o para servir al Señor. Ni hablar, hermanos, de sacrificar amigos del mundo o familiares incrédulos por la causa del Señor. ¿Cómo escasea hoy en la iglesia los frutos del Espíritu Santo? Es una realidad que no podemos ocultar. ¿Quién de ustedes hoy puede afirmar que vive en la plenitud del Espíritu Santo? Que vive en las alturas como un águila. ¿Quién? Si tu respuesta es no, ¿por qué crees que no lo estás haciendo? La Biblia nos dice que por la obra de gracia del Espíritu Santo tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ya dejamos de ser un gallo de las praderas para convertirnos en águilas que pueden volar a las alturas de la plenitud de los hijos de Dios. Como cristianos necesitamos tener un entendimiento claro de nuestra identidad para que tengamos la certeza de nuestra condición y que esa certeza nos lleve a vivir conforme a lo que somos. Eso es lo que queremos, lo que quiero con la ayuda de hoy poder brindarles a ustedes. Un entendimiento claro de nuestra identidad. Todos los hijos de Dios viven bajo la guía del Espíritu Santo, quien nos permite tener una plena comunión con nuestro Padre Celestial, con la certeza absoluta de que somos sus hijos. El primer punto es el versículo 14 que nos dice que todos los hijos vivimos bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Qué es vivir bajo la guía del Espíritu Santo? Muchos cristianos creen que vivir bajo la guía del Espíritu Santo es escuchar una voz interna que te dice lo que tienes que hablar o lo que tienes que decir. Hemos quizá tenido experiencia en el pasado de algunos hermanos que dicen: el Señor me dijo que tengo que ofrendar mi casa pactando con Dios para tener una mejor. Y ellos se basan en esa voz interna subjetiva para decir que es Dios el que le está hablando. Su argumento es simplemente que escucharon una voz.
Otros piensan que la guía del Espíritu Santo es experimentar una paz interior subjetiva como un indicativo que está actuando bien. Afirman, por ejemplo, no le puedo perdonar porque no siento paz al hacerlo. También están aquellos que creen que algún evento que les ocurre, ya sea positivo o negativo, es la manera en que el Espíritu Santo les guía a tomar una decisión. Ejemplo, estoy viniendo al culto de adoración y se me pinchan 2 cubiertas. En base a ese evento negativo, yo llego a la conclusión, el Espíritu Santo no quiere que vaya hoy. Por algo será, por algo ocurrió. O un hecho positivo, si podemos llamarle, aparece en mi cuenta, acá en mi cuenta bancaria, un monto específico de dinero. Y yo llego a la conclusión que si pasó eso es porque el Espíritu Santo quiere que yo me lo quede. Cuando lo correcto es que yo comunique al banco ese incidente para ver de quién es ese dinero. Porque si cayó un dinero extraño a mi cuenta, de alguien tiene que ser. Tampoco quiere decir, hermanos, que estar bajo la guía del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo te va a decir con quién te vas a casar, o dónde tienes que vivir, o qué trabajo tienes que tomar. No, esa no es la guía del Espíritu Santo, no es la manera en que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Revisando nuestro pasaje, el contexto del versículo 14 dice, porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Esa preposición porque nos vincula con el versículo inmediatamente anterior. Es una razón de lo que Pablo dijo antes. ¿Qué es entonces la guía del Espíritu Santo? O ser guiados por el Espíritu Santo es hacer morir las obras de la carne. Es tener victoria sobre el pecado en nuestros pensamientos, en nuestros deseos y en nuestras acciones. Si logramos esto, dice Pablo, además hay un resultado, hay una implicación lógica. Si logras eso, entonces vivirás. Si haces morir a la carne por el Espíritu, entonces vivirás. Tener vida eterna, ser hijo de Dios, son sinónimos, son términos intercambiables. Porque todo aquel que tiene vida eterna es hijo de Dios, y todo aquel que es hijo de Dios tiene vida eterna. Cuando somos guiados de esta manera, cuando podemos ver en nuestra vida la muerte de las obras de la carne, entonces podemos estar seguros que no hay ninguna condenación para nosotros. Ese es el tema que une todos los versículos del capítulo 8. Lo que Pablo quiere dejar en claro en todo este capítulo es la seguridad de la salvación. Si miramos un poco más antes, en los versículos anteriores al 13, podemos tener una idea más clara aún de lo que implica ser guiados por el Espíritu Santo. En el versículo 4 dice que por el Espíritu Santo podemos cumplir la justicia de la ley. Es por la guía del Espíritu Santo que somos justos o que podemos cumplir lo que Dios demanda de nosotros. En el verso 5 nos dice que por la guía del Espíritu Santo ponemos la mente en las cosas del Espíritu. En el verso 6 nos dice que por la guía del Espíritu Santo experimentamos la vida y la paz de Dios en este lado de la gloria. En el verso 7 nos dice que por la guía del Espíritu Santo sujetamos nuestra mente a la ley de Dios, porque el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo.
En el verso 8 nos dice que por la guía del Espíritu Santo podemos agradar a Dios. En el verso 9 nos dice que por la guía del Espíritu Santo tenemos la certeza de la morada del Espíritu. Tenemos la certeza que pertenecemos a Cristo. Tenemos la certeza que somos hijos de Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo es un resumen de todo lo que Pablo venía hablando anteriormente en este capítulo. Ser guiados por el Espíritu Santo significa vivir voluntariamente bajo la influencia interna del Espíritu. Fíjense, dije voluntariamente. No somos forzados. Voluntariamente lo hacemos. Porque Dios cambió nuestros deseos. Porque Dios nos dio un nuevo corazón. Porque Dios nos capacitó para convertir esos deseos en obras. Nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones son conducidas por el Espíritu Santo. Él nos lleva a pensar, sentir y comportarnos según la voluntad de Dios. Podemos decir de una manera que somos arrastrados a la santidad por el Espíritu de Dios. Es por el Espíritu que hacemos morir todos esos pensamientos, todos esos deseos y todas esas acciones o esas motivaciones que son contrarias a Dios. Es así que vive todo hijo de Dios bajo la guía del Espíritu. Permítame citar a Benjamin Warfield para entender esta relación entre la influencia del Espíritu y nuestra responsabilidad. Dice Benjamin Warfield, aunque no cabe duda que el Espíritu Santo es el que nos mantiene en la senda y nos lleva al fin de la meta, somos nosotros los que damos cada paso del camino. Son nuestros miembros los que se fatigan por el esfuerzo, mientras nos esforzamos por subir la empinada pendiente. El Espíritu Santo no va a dar los pasos por nosotros. Son nuestros miembros los que van a dar esos pasos, impulsados por el Espíritu Santo. Impulsados por el Espíritu Santo. Yo debo de comprometer todo mi ser a vivir bajo la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a hacer todo lo que esté a mi alcance por hacerlo, en dependencia absoluta del poder del Espíritu Santo que habita en mí. Fíjense en Gálatas 5:16, Pablo dice, andad en el Espíritu. Es un modo imperativo. Pablo nos ordena que andemos en el Espíritu. Es una orden, no es opcional. No podemos decir como cristianos que no voy a hacer nada hasta que el Espíritu Santo me cambie. No es esa la manera en que razona un hijo de Dios. Un hijo de Dios se predispone a someter, a inclinar su corazón a la voluntad de su Padre. Y lo hace voluntariamente. Busca tener los mismos deseos que su Padre. No satisfagáis los deseos de la carne, también nos dice Pablo. Hay un mandamiento positivo y hay un mandamiento negativo. Abstenernos de satisfacer nuestras inclinaciones perversas y conducirnos a aquellas que son piadosas. Voluntariamente. En Juan 16, versos 13 y 14, nuestro Señor y Salvador Jesucristo había prometido que enviaría el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Este mismo Espíritu es el que glorifica a Cristo en nuestras mentes, produciendo afectos hacia Él en nuestros corazones, induciendo nuestras voluntades a vivir para su gloria. Para los hijos de Dios es un deleite hacer morir las obras de la carne bajo la guía del Espíritu de Dios.
¿Por qué, hermanos? Porque esa es la mayor evidencia de que tenemos vida eterna. Es cuando podemos experimentar una vida transformada por el poder de Dios. Fíjense que Pablo dice en el versículo 14 de 13 Romanos 8, que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Y ese viviréis se refiere a la vida escatológica, a la vida eterna, a la vida de Dios. Por eso es nuestro deleite. Cada vez que tenemos victoria sobre el pecado en nuestras vidas, estamos más cerca del cielo. Cada vez estamos más cerca del cielo. Solo el hombre que no ha sido regenerado, el que no puede entender esta verdad. No lo puede hacer porque el Espíritu Santo no le revela esta verdad, así como había prometido el Señor Jesús. Para él son locura y no las puede entender. No puede hacerlo, no está capacitado, no tiene el deseo. Se ha de discernir bajo la guía del Espíritu. De manera práctica, ¿cómo podemos hacerlo, hermanos? ¿Cómo podemos cambiar los deseos de nuestros corazones que están ahí? ¿Cómo podemos cambiar ese asedio de pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios? Por el ministerio de la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente a través de la palabra, dándonos entendimiento y comprensión de la misma, renovando nuestras mentes. Renovar no quiere decir solamente quitar, quiere decir cambiar. Cuando el Espíritu Santo quita los pensamientos, pone otros. Si vos no tenés nada que poner en tu mente, nunca van a salir esos pensamientos. Siempre van a estar ahí acechándote. Cuando Dios, el Espíritu, nos ilumina y nos da comprensión de las verdades eternas, Él luego las aplica a nuestros corazones. Y es así como cambia nuestros deseos. También de la misma manera, quita aquellos deseos perversos y pone deseos piadosos. Es el trueque, la manera en que somos santificados. No basta solo con abstenerse, no basta solo con quitar. Tenemos que voluntariamente buscar la voluntad de Dios. Voluntariamente buscar pensar en las cosas de Dios. Voluntariamente buscar, anhelar, desear las cosas de Dios. Predisponer nuestros corazones. Inclinar todo nuestro ser hacia nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A hacer su voluntad. Es por medio de su palabra que nos santificamos. Su palabra escrita. Y fíjense, hermanos, que en otras partes de las epístolas paulinas, Pablo también nos da un mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. No es opcional. Está en modo imperativo, es una orden. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa llenarte de la palabra de Dios. Llenarte de la palabra de Cristo, que toda palabra de Cristo mora abundantemente dentro de ti. Y así de esa manera vas a poder ser lleno del Espíritu Santo. Vas a poder ser totalmente controlado por el Espíritu Santo, arrastrado a la santidad, dominado por su poder, para vivir en santidad. Tenemos una responsabilidad. Nadie va a ir a abrir la Biblia por vos. Nadie va a ir a interpretar la Biblia por vos. Tú tienes que hacerlo y el Espíritu Santo va a comenzar a cambiar tu mente y a poner nuevos deseos en tu corazón. Hermanos, intentar
Ser guiados por el Espíritu Santo, aparte de las Escrituras, es como intentar conducir un vehículo sin combustible. Es imposible. Necesitamos el combustible de la palabra de Dios para ser guiados por su Espíritu. Dios nos santifica la verdad de su palabra, renovando nuestra mente, poniendo deseos piadosos, así como dijimos, y capacitándonos para ponerlos por obra. Los hijos de Dios piensan lo mismo que su Padre, desean lo mismo que su Padre, obran igual a su Padre. Todos nuestros deseos, todos nuestros pensamientos que eran antes de Cristo, fueron llevados a la cruz del Calvario. Pablo nos dice en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si en verdad poseemos la vida eterna, ahora tenemos que traer esa realidad a nuestra experiencia de vida, haciendo morir las obras de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu, dice el apóstol en Gálatas 5:25. Hermanos, es porque dedicamos nuestra mente y nuestros afectos y nuestros esfuerzos a las cosas del mundo que seguimos viviendo como gallos de las praderas. Es porque no nos rendimos completamente a las cosas de Dios. Es porque no nos ocupamos en las cosas del Espíritu. Es por eso que el promedio de los cristianos no viven en la plenitud de las alturas del Espíritu Santo. Esa es la realidad. Los hijos de Dios viven bajo la guía del Espíritu, quien les permite tener una plena comunión con su Padre, con la certeza absoluta de su adopción. Tienen una plena comunión con su Padre. Este es el segundo punto que está en el verso 15. Aunque la Biblia afirma que Dios es el creador de toda la humanidad, esto no significa que Él sea el Padre de todos. Clamar a Dios como Padre es un hecho radical que se da a partir de la primera venida de Jesucristo. Antes de la primera venida de Jesús, absolutamente nadie llamaba a Dios Padre. Absolutamente nadie. El erudito alemán Joachim Jeremiah afirma que en la instrucción que se daba a los niños en el pueblo judío antiguo, no existe ninguna evidencia que se pueda observar en las oraciones que ellos clamaban a Dios como Padre. Ninguna. No hay ningún documento. La palabra Padre brilla por su ausencia. Hay una extensa lista de títulos que se le asignaban a Dios, que los judíos le asignaban a Dios en la antigüedad. Ninguna de ellas es Padre. Solamente a partir de la vida y ministerio de Jesucristo podemos ver que un judío llama Padre a Dios. Es la primera vez que ocurre. Joaquín también nos asegura que la primera evidencia que podemos encontrar en la historia, fuera de la iglesia, que un judío llama a Dios Padre, es recién en el siglo X, en Italia. Ahí él descubrió la primera evidencia que un judío llama a Dios como Padre fuera de la iglesia. En otras palabras, llamar a Dios Padre era un acto totalmente opuesto a las costumbres judías. Jesús vino con una acción que era totalmente contra cultura en su época. Ese hecho escandalizó a los fariseos. ¿Recuerdan que los fariseos se rasgaban las vestiduras y acusaban a Jesús de blasfemo porque él decía que era hijo de Dios, porque él llamaba a Dios Padre?
Porque eso, según los judíos, hacía que Jesús se considere a Él Dios de una manera tácita. Llamar a Dios era tan radical y maravilloso en ese tiempo que el apóstol Juan expresa una actitud de asombro cuando dice: mirad cuán mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Y ahí lo que Juan quiere decir, ¿qué es este amor? No es de este mundo, no es de este planeta. ¿Qué es este amor tan grande, tan incomprensible, tan incomparable, el cual nos ha hecho sus hijos? Era algo totalmente impresionante, algo que dejaba asombrado a los discípulos de Cristo. Hoy en día quizás hemos perdido ese asombro, amados hermanos. Hemos perdido el asombro de llamar al Dios creador de todo el universo Padre. Quizás puede haber sido porque, sin darnos cuenta, el pensamiento secular que afirma que todos los seres humanos son hijos de Dios ha afectado nuestros sentimientos. Quizá ha hecho que perdiéramos el asombro de llamar a Dios Padre. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Sí, la Biblia dice que descendemos de un mismo linaje, que el origen de la vida está en Dios porque Él creó todas las cosas. Pero por naturaleza nosotros no somos hijos de Dios. Al contrario, Jesús afirma que somos de nuestro padre el diablo. Por nacimiento estamos bajo el gobierno de nuestro padre el diablo, quien gobierna todo este mundo. Solo Jesucristo tiene esa identidad por nacimiento. Él es el único que es hijo de Dios de nacimiento, nosotros no. Fíjense lo que dice el apóstol Juan en su evangelio, en los versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense, hermano, ¿la voluntad de quién es? De Dios. Nuestra adopción es el resultado de la predestinación, de la elección eterna de Dios. En Efesios 1:5 dice el apóstol que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Somos hijos de Dios por adopción. Esta adopción también es el fruto de nuestra justificación, porque a todos los que creen se le dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando somos reconciliados, cuando somos justificados y reconciliados con Dios, Él nos adopta en su familia. La iglesia es una familia, con un padre y un hijo. Y todos nosotros somos adoptados en Él. Somos incorporados eternamente a la familia de Dios. Por eso vemos a Cristo como nuestro hermano mayor en un sentido. Cada vez que oramos a Dios como Padre, deberíamos de recuperar ese asombro
de ser hijos de Dios y de tener el privilegio, el derecho, como dice Juan, la potestad. Fíjese que dice, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un derecho, hay una autoridad allí que Dios nos concede. Debemos de asombrarnos, hermanos, por ser hijos de Dios. R.C. Sproul afirma que en la familia de Dios no hay membresía de segunda clase. Distinguimos correctamente entre el hijo legítimo de Dios y los hijos e hijas adoptados de Dios. Pero una vez que la adopción ha ocurrido, ya no hay diferencia en el estatus de membresía en su familia. Gálatas 4:6 dice Pablo, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hermanos, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos coherederos juntamente con Cristo. Todo lo que es de Cristo es nuestro por gracia, porque somos hijos de Dios. Eso es lo que la Escritura afirma. Pablo nos dice en este versículo 15 que hemos recibido el Espíritu Santo, que nos adoptó con el fin de no ser esclavos del pecado, ni estar con temor al juicio de Dios, sino para tener una plena comunión con nuestro Padre, con toda confianza y en plena intimidad familiar. Somos libres del pecado. El Señor Jesús dice en el capítulo 8 de Juan que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y un esclavo no se queda como miembro de la familia para siempre. Hablando de la cultura en ese tiempo. Un esclavo es alguien temporal en tu casa, en la familia. Podemos aplicar a la realidad de hoy. Si contratas a alguien para que trabaje en tu casa, que puede ser la figura de un esclavo en aquel tiempo, es temporal. Temporalmente es parte de tu familia porque está ahí en tu casa, pero no está asegurado su puesto para siempre. En cambio, los hijos de Dios tienen asegurada su membresía en la familia de Dios eternamente. Eso es lo que Jesús enseña en Juan 8. Así que dice el Señor, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de la esclavitud, del pecado. Antes éramos esclavos, dice Pablo en Gálatas 4, 3 al 9. Éramos esclavos de los dioses falsos de este mundo. Todo tipo de idolatría habitaba en nuestros corazones. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que nos redima de esa esclavitud. Él nos dio la redención. Él nos compró, haciéndonos libres de nuestra esclavitud del pasado. ¿Para qué? Para que recibiésemos la adopción de hijos. Hoy somos hijos de Dios con todos los derechos, con toda potestad que Dios nos ha dado al hacernos sus hijos. Ya no somos esclavos, hermanos. Ya no lo somos. Entendamos por la misericordia de Dios que ya no eres esclavo del pecado. Ya no le debes lealtad al mundo, a tus deseos pecaminosos, a la maldad de tu corazón, a tus inclinaciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Ya no le debes fidelidad. Ya no puede dominarte. El Espíritu Santo te ha libertado. Ha roto las cadenas de esa esclavitud. Has cruzado el mar rojo. Has sido libre de Egipto, del mundo, de tu maldad,
Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 6, versos 16 a 23. Permítanme leerles. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos sido libertados por Dios. Y esta libertad, hermanos, hace que ya no vivamos con temor al juicio de Dios. También hemos sido libres de ese temor. Ya no estamos con temor al juicio. En Romanos 5, capítulo 5, versos 5 a 10, Pablo nos dice que por la obra del Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones, se nos ha dado la certeza, la convicción de que Dios nos ama, del eterno amor de Dios, en amor habiendo sido predestinados para ser adoptados como hijos. Recuerden, el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones nos da esa convicción. Y no solamente es algo subjetivo, es un hecho histórico. Dios mostró su amor incondicional para con nosotros. ¿Cómo? Cuando nosotros éramos pecadores y enemigos de Dios, Cristo vino y murió por nosotros en la cruz. Dios no ama solamente de palabras, sino de hecho. Él envió a su Hijo, Él sacrificó a su Hijo. Con toda seguridad entonces ahora, estando justificados y estando reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, vamos a ser salvos en el día final. Tenemos esa certeza. El Espíritu Santo nos da la certeza que Dios nos ama, apuntándonos a la cruz del Calvario, mostrándonos el sublime amor de Dios por nosotros. Ese amor perfecto, dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 4, verso 18, es el que echa fuera todo temor. Cuando entendemos ese amor, cuando tenemos la convicción de que Dios nos ama eternamente e incondicionalmente. Si tenemos, hermanos, si seguimos teniendo temor al castigo, dos cosas. O no hemos comprendido el amor de Dios, nuestra identidad como hijos, o no estamos viviendo bajo la guía del Espíritu Santo. El vivir en rebeldía y en desobediencia nos quita la certeza de nuestra salvación. Aunque probablemente la tengamos, pero no la experimentamos a causa de nuestra desobediencia. Debemos de examinar nuestros corazones. Hoy es el día. Mañana puedes partir a la presencia de Dios a rendir cuentas. Solo aquellos que han recibido el Espíritu Santo, que han sido adoptados por Dios, van a pasar ese juicio de Dios. Somos libres entonces
de la esclavitud. Ya no tenemos temor porque hemos sido adoptados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener una plena comunión con nuestro Padre. La adopción, hermanos, aquí, en este texto, es un término que proviene de la cultura romana. No es un término que usaban los judíos. La adopción no era algo que hacían los judíos. Es un término que viene de la cultura greco-romana, que los romanos practicaban. Y para entender un poco la adopción en la cultura romana, necesitamos entender el concepto de patria potestad. Patria potestas, perdón. La patria potestas daba al padre de la familia toda autoridad sobre los miembros de la misma. El padre tenía, inclusive en los inicios de la civilización romana, tenía autoridad hasta para quitar la vida de los miembros de su familia si él lo deseaba. Era legal. O sea, imagínense la autoridad que tenía un padre de familia. Por tanto, el proceso de adopción dentro de la cultura romana era muy burocrática y muy complicada. Tenía varios pasos. Así, a más grande escala tenía 2 pasos que tenían varias secuencias, otra vez varios protocolos que se tenían que seguir. No voy a entrar en esos detalles por una cuestión de tiempo. Pero básicamente, cuando ocurría todo este proceso, cuando una persona era adoptada y pasaba de una patria potestad a otra patria potestad, esa persona adquiría todos los derechos legítimos de un hijo en esa nueva familia. Todos los derechos que tenía un hijo legítimo ante la ley romana, él lo adquiría por el proceso de adopción, perdiendo todos los derechos de su familia anterior. Era también constituido como heredero de su nuevo padre. Automáticamente, él pasaba a ser heredero de ese nuevo padre. La vida anterior, y fíjense hermanos, Pablo conocía muy bien la cultura romana, él era romano. Todas las responsabilidades o los compromisos o todo lo que estaba vinculado a la vida anterior de la persona que quedaba totalmente eliminada, totalmente borrada. Si había cuentas, quedaban toditas borradas. Si había compromisos por cumplir, quedaban totalmente borrados. Todo lo que era del pasado, de su vida anterior a la adopción, es como si fuera que nunca existió delante de la ley romana. Era legalmente hijo de su nuevo padre con todas las letras. Tanto es así, voy a mencionar una anécdota para cerrar esta ilustración, que dice la historia que el emperador Claudio adoptó a Nerón como su hijo. Él no era su hijo biológicamente. El emperador Claudio lo adoptó para que Nerón le sucediese en el trono. Como Nerón quería consolidar esa alianza, él quiso casarse con la hija de Claudio, que se llamaba Octavia. Y la ley romana no le permitió, porque la ley romana le reconocía a Nerón y a Claudia como hermanos legítimos. Esa era la fuerza de la adopción en la cultura romana. Era un hijo con todas las letras. Hermanos, eso es lo que pasó con nosotros. Hemos adquirido todos los derechos de nuestro nuevo Padre Celestial. Todas nuestras cuentas del pasado fueron eliminadas. Todos los que nos vinculaba antes de Cristo ya no existe más delante de Dios, delante de la ley de Dios. Somos nuevas criaturas.
Somos hijos de Dios con todos los derechos legítimos. Somos herederos de nuestro nuevo Padre. ¿Puedes comprender esta verdad? Bájala a tu corazón por el Espíritu. Ruega al Señor que te haga comprenderla en toda su dimensión. Pablo utiliza el término Abba para expresar esta realidad. Y dice, clamamos, por el Espíritu clamamos Abba Padre. Y ese clamamos implica un grito desaforado, un grito de emoción, un grito de alabanza, un grito de alegría por nuestra nueva posición, por nuestra adopción, por llamar a Dios Padre. Y Abba viene del arameo y es como un balbuceo de los pequeños niños, las primeras palabras que dirigían a intentar pronunciar la palabra Padre. Y ese término es el que usaba Jesús para dirigirse a nuestro Dios, a nuestro Padre. Abba implica ternura, implica confianza, implica intimidad plena, familiar. Permítame leer a Martin Lloyd-Jones lo que dice al respecto de esta palabra Padre. Dice, Abba era una palabra que los niñitos podían balbucear. Fijémonos en la palabra clamar. Clamamos Abba Padre. Es una palabra muy fuerte y es evidente que el apóstol la usó muy intencionalmente. Significa un grito fuerte, expresa una emoción profunda. ¿Qué entonces implica la misma? Obviamente, un verdadero conocimiento de Dios. Dios ya no es un Dios distante para nosotros. Ya no se trata de un Dios en quien creemos solo de forma intelectual, teológica, teórica o doctrinal. Todo esto es imposible para alguien que no es hijo de Dios. Nuestra adoración y oración son espontáneas. Es la espontaneidad de un hijo que ve a su padre. Y no solo espontaneidad, sino confianza. Hermanos, conocemos a Dios. Dios no es un Dios distante. Pon en tu mente, aquellos que tienen hijos pequeños, o quizás has visto esa relación, cuando llegas a tu casa del trabajo y ves a tu niño pequeño corriendo, gritándote papá, papá y dándote un abrazo. Es esa imagen la que Pablo quiere dejarnos a utilizar el término Abba. Esa confianza plena, esa ternura total, esa intimidad. No hay ningún temor. Ya no hay temor de acercarnos a Dios. Hay una plena relación con Él. No tienes temor de confesar tus pecados, de pedir su ayuda, de reconocer tus debilidades. Él es tu Abba Padre. Él es tu papá. Esa palabra es la que se ajusta más bien en el castellano. Él es tu papá. Él es tu papá. Los hijos de Dios viven bajo la guía del Espíritu de Dios. Y este Espíritu es el que le permite tener esta plena comunión. Con la certeza absoluta que somos sus hijos. Así el último punto también es ilustrado en el proceso de adopción de la cultura romana. Al finalizar todo el proceso de adopción, se dice que se convocaba a 7 testigos para que confirmaran la transacción. ¿Para qué se hacía esto, hermanos? Para que cuando el padre ya no esté, estos testigos puedan validar que la adopción fue realizada. Que esa persona es un justo heredero de su padre que ha muerto. Estas 7 personas entonces confirmaban que eran hijos
de su Padre. Y así también Pablo nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tenemos la certeza absoluta por el Espíritu que somos sus hijos. El Espíritu Santo, de alguna manera, cuando tenemos comunión con nuestro Padre, testifica, nos confirma de que somos sus hijos. Eso es lo que Pablo quiere decir. Nos da seguridad de que verdaderamente estamos en la familia de Dios. Nos confirma de una manera sobrenatural, espiritual, en lo más profundo de nuestro ser, que Dios nos ama. Esto solamente ocurre cuando estamos en plena comunión con nuestro Padre. Es por eso que si vivimos en rebeldía, que si vivimos en pecado, no experimentamos esta seguridad que Dios quiere que la tengamos, que Dios quiere que experimentemos. Pablo aquí nos está dando características o evidencias de cómo estar seguros que somos hijos de Dios. En el original griego, el sentido del texto es que el Espíritu Santo, juntamente con nuestro espíritu, y aquí espíritu podemos entender como un sinónimo de alma o de ser interior, ambos nos confirman de que somos hijos de Dios. Ese es el sentido del idioma original. Sí, gramaticalmente es eso lo que el texto afirma. Podemos también tener en cuenta aquí, para tener más claridad, la palabra testimonio. La palabra testimonio es la raíz etimológica de nuestra palabra mártir, que originalmente no significaba alguien que moría por la causa, sino significaba testigo. La palabra se refería a un testigo con autoridad que resolvía un caso difícil, demostrando que la solución era indudable. El cuadro que Pablo está pintando es más o menos así. Hay un juicio en donde se le está acusando a una persona. Hay evidencias a favor y hay evidencias en contra. Esa persona se defiende su inocencia utilizando la evidencia a su favor. Y en este proceso, en este juicio, es como que aparece otro testigo y afirma la inocencia de esa persona, testifica a favor de esa persona, haciendo de que el caso quede cerrado, determinando la inocencia del mismo. Es esto lo que está ocurriendo. Fíjese que el texto dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. En un sentido, nuestro espíritu también nos está diciendo de que somos hijos de Dios. Ya tenemos evidencia en nuestras vidas. Sabemos que confiamos en Cristo. Sabemos que tenemos sus promesas. Experimentamos vidas transformadas y también un crecimiento espiritual. Todas estas pruebas nos llevan en lo más profundo de nuestro ser, en nuestras almas, en nuestro espíritu, a tener cierto grado de certeza de que somos hijos de Dios. Lo que Pablo dice aquí es que además de este testimonio nuestro, de nosotros mismos, el Espíritu Santo viene y de una manera sobrenatural confirma esta certeza en cierta medida que ya teníamos. Sobrenaturalmente nos da una convicción que sella esa certeza. Nos testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esta es la confirmación del Espíritu Santo, testificando por nosotros y a nosotros que verdaderamente somos suyos. Los hijos de Dios viven bajo la guía de este Espíritu, quien les permite tener plena comunión con su Padre. Con este testimonio, con esta confirmación de la certeza absoluta de que somos hijos de Dios.
Hermanos, si entendemos esta verdad y la aplicamos a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestras vidas, vamos a vivir como hijos de Dios. No hay ninguna otra relación en la existencia humana que pueda darnos la seguridad que nos da la relación con nuestro Padre Celestial. No existe, solamente nuestro Padre puede darnos ese sentimiento de seguridad que todos necesitamos para vivir. Nadie puede vivir en la incertidumbre, nadie puede vivir en la duda, nadie puede vivir en la inseguridad. Nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestras circunstancias nos hacen tambalear a cada tanto. Pero si entendemos nuestra relación de hijos, vamos a estar seguros siempre, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que se atraviese en nuestro camino. Hermanos, debemos de clamar y vivir este clamor de Abba Padre. ¿Cómo es posible que teniendo esta verdad, cómo es posible después de entender la adopción, después de entender que somos miembros eternos de la familia eterna de Dios, que el Padre, el Dios creador de todo el universo, nos cuida, nos protege, nos sustenta, nos guía, nos fortalece, no podamos vivir una vida de adoración? No podamos entregar nuestros miembros gustosamente a la voluntad de nuestro Padre. Ese es el llamado de hoy. Cristo murió para que podamos vivir como hijo de Dios. Mira la cruz en esta mañana. Asómbrate en el amor de Dios derramado hasta la última gota en el madero del Calvario. Y vive bajo esta verdad, que eres un hijo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por esta maravillosa verdad. Oh Señor, asómbranos. Asómbranos cada vez que te llamamos, Padre. Que nuestros corazones tiemblen, Señor. Que nos regocijemos cada vez que nos acercamos a ti en plena intimidad familiar, con toda confianza. Haz esto, Señor, en nosotros y por nosotros. Por Cristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.